3 de diciembre fue el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas y el pasado 26 de noviembre fue el Día Mundial contra el uso indiscriminado de agrotóxicos y agroquímicos. Así que queríamos conversar sobre este tema con un experto. Estamos en comunicación con el ingeniero Javier Sousa Casandiño, que no solamente es especialista técnico específico en este tema de los plaguicidas de la producción agrícola, sino que además tiene una mirada muy particular de toda la realidad, enriquecida por el estudio de lo que dice la doctrina social de la Iglesia, particularmente desde el punto de vista de Laudato Si, la encíclica del Papa, y de Laudate Deum, esta última exhortación apostólica que por supuesto he puesto en discusión, y está también allí el tema en la COP28, en la Cumbre Mundial del Clima que se está desarrollando en Dubái. Javier Sousa Casandiño, gracias por este contacto con Radio María. Javier, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Espero muy bien. que se escuche bien. Sí, sí, se escucha perfectamente. Gracias por la espera allí. No, al contrario. Teníamos una pequeña demora con otros temas. Javier, bueno, ¿cuál es la situación de la Argentina y si se puede hacer un panorama mundial sobre esto que decíamos? Ya en 2017 era una situación realmente inhumana, por ponerlo en ese sentido. Bueno, la situación sigue siendo muy crítica en torno en Argentina y en el mundo al uso de plaguicidas, al principio, como decía usted, en función de los modelos productivos, ¿no? Los modelos productivos basados en monocultivos, en el uso de fertilizantes, determinan básicamente una baja nutrición de los suelos y esto una gran dependencia hacia, plaguicidas, agroquímicos, agrotóxicos, fitosanitarios, cada quien los llama de alguna manera, ¿no? Me gusta decir plaguicidas. Nuestro país, siempre decimos el dato para que lo tengamos en claro, en 30 años, del año 93 hasta la actualidad, el uso de plaguicidas se ha elevado de 30 millones de kilos por año, a casi los 500 millones que se están usando en la actualidad. Esto es gravísimo, ¿no? Es grave en función de que estamos hablando de productos que son capaces de afectar la contaminación del agua, del aire, del suelo, cuando no directamente de las personas, ¿no? Las personas, los seres humanos, que somos parte de la naturaleza, que no hay una relación decisión, ¿no? Somos naturaleza, estamos en la naturaleza y obviamente todos estos plaguicidas nos afectan como a cualquiera de los seres vivos, ¿no? Uh-huh. Así, a ver, buen día, ingeniero Javier. Cristian le saluda. ¿Cómo le va? Ante esta realidad en la cual se comprueba que los plaguicidas tienen consecuencias absolutamente negativas, pero también hay una necesidad, o no, en cuanto al uso de plaguicidas para justamente todo lo que tiene que ver con la producción. Claramente, ¿hay alguna opción que sea un poco más, podremos decir, menos agresiva tanto para el medio ambiente como para el ser humano? Claro, claro que hay. O sea, una de las principales cuestiones que tenemos que discutir todos es no caer en el fatalismo de la dependencia de los plaguicidas. Eso yo lo quiero aclarar. Bien. La segunda cuestión, y yo ahora voy a la respuesta, es que el uso de plaguicidas determina cada vez más el uso de plaguicidas, ¿no? Parece un juego de palabras, ¿no? Pero cuanto más plaguicidas se aplican, más resistencias se crean en insectos y en plantas silvestres, con lo cual se demanda más plaguicida. Cuanto menos integrarse a la nutrición de los suelos y después de las plantas, también se demandan más plaguicidas, y justamente cuanto menos diversidad biológica hay menos insectos benéficos, con lo cual se demandan más plaguicidas. Esto para pensarlo, ¿no? Es decir, el uso de plaguicidas genera más demanda en el uso de plaguicidas. Y la otra cuestión, yo traigo a colación lo que vivenciamos la semana pasada en el Bolsón, en el Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Agroecología, donde pudimos intercambiar miradas, ideas, prácticas, saberes. Mi mensaje es: se puede producir sin plaguicidas.
Hoy Argentina demuestra, a partir de los productores, que se puede producir trigo, yerba mate, té, carne, hortalizas sin usar plaguicidas. O sea, hay estrategias, prácticas, tecnologías agroecológicas que nos permiten producir sin usar plaguicidas en una huerta muy pequeña en nuestra casa, o en 100 hectáreas, 150 hectáreas de trigo, o en 5 hectáreas de yerba. La idea es saber cómo generamos ahí algo que se llama agroecosistemas. O sea, salir de los monocultivos, generar un sistema productivo con diferentes actividades y diferentes componentes, imitando a la naturaleza. La naturaleza que es sabia, la naturaleza que es sabia siempre se expresa a partir de la diversidad biológica. No vamos a encontrar nunca ningún bioma natural de monocultivos. Entonces, eso hace que se vayan recreando ciclos, flujos, relaciones, a partir de los cuales se pueden producir alimentos de manera sustentable. Ingeniero Javier, buen día. ¿Cómo le va? Cecilia lo saluda. De 30 millones a 500 millones, es esa la cifra que usted daba recién, el incremento del uso de plaguicidas o agroquímicos, llamado de distintas maneras. Consecuencias reales, concretas, constatables, ¿cuáles son realmente en toda la naturaleza hasta en las personas? ¿Se puede establecer? Sí, por supuesto. Yo trabajo en este tema desde mediados de los años 80, ¿no? Y en los 80 se nos decía que esto no era un problema, ¿no? Se ocultaba esta realidad. Yo empecé a trabajar en este tema con productores y trabajadores bolivianos, muy cerquita aquí de donde vivo, en Marcos Paz. Y uno ve en estos años como, consecuencias tangibles, todas las investigaciones que hoy tenemos en contaminación del agua. Digo, Córdoba, hay muy buenas investigaciones hechas sobre contaminación con atracina, que es un herbicida en el agua. Aquí en Lobo, muy cerquita donde estoy hablando ahora, en la provincia de Buenos Aires, investigaciones que dan cuenta de la contaminación del agua. Investigaciones que dan cuenta de la contaminación de los suelos, por ejemplo, con clorpirifos. Investigaciones que dan cuenta hechas, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, el equipo de la doctora Pizarro, que da cuenta de cómo va alterándose la vida en lagunas bonaerenses, por ejemplo, a partir de la contaminación con glifosato, endosulfán, 2,4-D. Las investigaciones hechas en muchas regiones argentinas, y un estudio multicéntrico, por ejemplo, en Córdoba, donde demuestra la relación entre trabajadores y productores agrícolas y problemas renales, problemas en el sistema endocrino. Digo, yo cito a muchos investigadores y los nombro porque me parece muy loable, ¿no? Las investigaciones de Chichisola y Paparella, que son dos investigadores de Santa Fe que demuestran la relación entre la exposición a plaguicidas de productores y trabajadores y la afección en su sistema endocrino, y después, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, la gran dificultad, ¿no?, en el sistema reproductivo. Hace muy poco investigaciones hechas por médicos y médicas en el Alto Valle del Río Negro, donde demuestra la incidencia del clorpirifos en la salud reproductiva y fundamentalmente en el nacimiento de niños con malformaciones. O sea, hoy tenemos mucha investigación. Una de las cosas que es interesante y para pensar juntos es lo que decía el compañero en el relato de las 200.000 personas que mueren al año por incidencia de plaguicidas. Por un lado están las enfermedades agudas, esas que aparecen luego de la exposición hasta las 72 horas. Pero después están una gran cantidad de enfermedades crónicas, como yo contaba recién, que pueden afectar a la persona expuesta, a sus hijos o a sus nietos. Eso a veces se llaman enfermedades epigenéticas o las enfermedades en el sistema endocrino, que a lo mejor se expresa en una mamá embarazada de una niña que ahí tenemos 3 generaciones expuestas a los plaguicidas, ¿no? Entonces, hoy tenemos mucha información en nuestro país y en el mundo de esta incidencia. Un gran problema que tenemos en Argentina y en el mundo es que muchas veces las intoxicaciones y las muertes por plaguicida
no se registran. A ver si soy claro en esto. Las personas que se exponen a los plaguicidas muchas veces no pueden o no quieren acceder a los centros de salud. Muchas veces las personas que están intoxicadas se tratan no por la causa, que es la intoxicación a los plaguicidas, sino por las consecuencias, el dolor de cabeza, el lagrimeo, la insuficiencia cardíaca. Y por último, es obligatorio el registro de toda intoxicación con plaguicidas en Argentina. Lo mismo que el COVID, lo mismo que las enfermedades infectocontagiosas, lo mismo que los accidentes hogareños. Lamentablemente lo que vemos en nuestro país, por una serie de causas, que el registro de intoxicaciones con plaguicidas en muchas provincias es nulo. No hay registro. Y yo quiero contar esto, ¿cómo sabemos de esta dificultad? Porque hacemos muchos trabajos de campo. Yo, además de ser extensionista y de trabajar en comunicación, soy investigador, y en los trabajos de campo, por ejemplo, en provincias como Misiones, vemos personas que se han intoxicado, escuchamos sus relatos, conocemos sus historias, pero muchas veces esto después no ha sido registrado en las planillas y después no aparece a nivel nacional. Y ahí por eso cuento esta idea de muchas personas afectadas, pero muchas veces un bajo registro, lo que da una idea después de que el problema no aparece, no emerge con la real significación que tiene. Javier, cada vez que surgía este debate, recuerdo bien, por ejemplo, en la redacción del diario donde trabajaba, y había intercambio de posicionamientos, uno cuando decía, bueno, está el recurso de la agrotecnología, de utilizar, digamos, no utilizar plaguicidas, sino otras técnicas que se conocen. Entonces, bueno, de otro sector, algunos compañeros decían, sí, pero si Argentina usara o dejara el modelo que tiene actualmente, los niveles de producción y de exportación de granos, sobre todo el monocultivo, la soja, recuerdo en aquel tiempo, era imposible de continuar, con lo cual las pérdidas, el ingreso de dólares iban a ser mayúsculos. ¿Qué decir ante ese debate, esos argumentos? No, está claro, yo sé que el diario seguramente usted dice varias veces, he aparecido ahí, incluso con algunas notas, cuando fue el juicio allí en Córdoba, las madres de Ituzaingó. Me acuerdo ahí me hicieron un reportaje y bueno, no, interesante pensar. Yo creo que la agroecología también plantea una transición, ¿no? La agroecología, sabemos, con muchas cuestiones de la vida. A ver, para ser claro, desde la agroecología nosotros somos reales y buscamos que haya, decíamos recién, una sustentabilidad, ¿no? A ver, que los sistemas productivos cada vez dependan menos de energía externa, del aporte de insumos, pero también buscamos que sean viables económicamente, ¿no? Además de sumar después elementos que tienen que ver con la espiritualidad, buscamos que sea rentable. Y ahí tenemos que repensar, ¿no? Los agrónomos, entre los cuales me encuentro, nos han enseñado siempre 3 cuestiones que tenemos que resolver. La primera y grande tiene que ver con que los sistemas productivos están inmersos en un sistema más grande que es la naturaleza. Esto no lo aprendimos, lo estamos aprendiendo ahora. Nosotros, los productores lo saben, y los productores saben, necesitamos, no sé, del sol, del aire, del suelo, pensar eso. La segunda cuestión que nos enseñaron es que hay que tener siempre el máximo rendimiento y el máximo beneficio. Y ahí también tenemos que empezar a discutir si ese máximo beneficio es a costa del ambiente o es a costa de las personas, como decíamos recién. A ver, para ser claro, la agroecología no decimos mañana en la mañana nos hagamos todo agroecológico porque no vamos a poder. A ver, pensemos en un plan a lo mejor que tiene que ver con un productor, que tendrá que ver con una cuenca, que tendrá que ver con una provincia y que tendrá que ver con el país, ¿no? ¿Cómo pensamos ese plan? La transición que implica fases, como decíamos recién, muchos productores comienzan con una reducción en el uso de insumos, muchos productores plantean cambiar insumos químicos altamente contaminantes por insumos biológicos, muchos productores
repiensan, rediseñan el predio agrícola. Muchos productores tienen después otra mirada sobre la producción, cambio de ética, cambio de costumbre. Digo, hay una transición. Lo que vemos nosotros, toda transición es dolorosa. ¿Por qué? Porque implica muchas veces repensar las prácticas que veníamos haciendo. Esto nos pasa a todos. Pero digo, lo que vemos en la realidad, que era una de las preguntas de ustedes recién, que hay productores que están produciendo de manera agroecológica con iguales o mayores rendimientos, pero indudablemente la gran mayoría, primero con una reducción clara en los costos de producción. Entonces yo quiero que quede claro, ¿no? Digo, y lo estamos viendo con productores. Yo trabajo en la universidad y hacemos tesis de alumnos con productores reales que producen y que venden. Vemos una reducción clara en el uso de insumos. ¿Por qué? Porque no usan fertilizantes, no usan plaguicidas. Ahora, la cuestión clara en esto que tenemos que repensar, no solamente a nivel de un productor, sino a nivel país, ¿no? Cómo pensamos nuestro sistema de ciencia y tecnología para investigar lo que hay que investigar, cómo pensamos la tenencia de la tierra. La agroecología está muy unida a la tenencia de la tierra, porque un productor que quiera plantear una transición a la agroecología tiene que tener un vínculo con la tierra muy fuerte, en el sentido de poder planificar a lo largo del tiempo. Digo, ¿es posible? Sí, de hecho los productores lo están haciendo, pero a lo mejor necesitamos pensar en planes y en políticas de mediano y largo plazo. Bien, bien. Hay un desafío también, ingeniero, que tiene que ver, me parece, con lo que está en el ámbito de las empresas comerciales de los plaguicidas, porque hay muchos intereses de fondo. Eso sería un punto clave, ¿no? Me parece, también dentro de esta transición. Esto es un punto clave, claro. Cuando usted me decía recién el tema de los diarios, lo que leo diarios y escucho radios desde 40 o 50 años atrás, vemos la gran influencia de las empresas, no sé, en los medios de comunicación, en las universidades, ¿no? Incluso en instituciones como el INTA. Digo, pensemos que ahí las empresas tienen mucho dinero, cada vez son más concentradas en este momento. Digo, si bien en Argentina tenemos Argentina se caracteriza justamente por tener un sistema de producción de agroquímicos, si se quiere, mucho más descentralizado que en otros países del mundo. En Argentina hay decenas de fábricas que formulan agroquímicos que son familiares. Sabemos que hay 3 grandes empresas en el mundo que son las que tienen la mayor influencia. Yo lo puedo decir porque trabajo también, ¿no?, en convenios internacionales como el de Rotterdam, de Estocolmo, los convenios que tienen que ver, incluso que se está desarrollando ahora de cambio climático, que hay que también repensar justamente el tema de plaguicidas y agroclimático. Vemos, obviamente, la gran influencia de las empresas a través de un gran grupo que se llama CropLife, bueno, que hace actividades de lobby en todos los convenios, ¿no? Digo, para no ser ingenuos, estamos justamente oponiéndonos a las estrategias y prácticas de empresas que basan, obviamente, sus beneficios económicos en la expansión en el uso de estos plaguicidas. Javier, el Papa Francisco ha escrito 2 textos muy importantes que han marcado también el camino de la Iglesia en este tiempo, Laudato Si y Laudate Deum. ¿Cuál le parece que son a ustedes los puntos más importantes de esos textos que iluminan, en todo caso, este tema, esta discusión, este debate que es mundial? Bueno, a mí me parece las 2 encíclicas, digamos, no solamente para los católicos, porque cuando nos reunimos y charlamos con personas de otras religiones o personas que a lo mejor son agnósticas, la contundencia, ¿no?, de las encíclicas nos parece importante. A mí me parece, sobre todo si uno toma Laudato Si, la contundencia del análisis del Papa, ¿no? Bueno, en principio, página 8, en la página 8, por lo menos de mi versión, se anima a llamar a los plaguicidas agrotóxicos, ¿no? Eso ya es muy fuerte. El Papa plantea la integralidad también del ser humano y sobre todo repensar
la idea de salir de esta cultura del descarte, ¿no? Donde, bueno, así como descartamos personas, descartamos plantas que llamamos malezas, descartamos insectos. Esta mirada biocéntrica me parece interesante, aunque el Papa no toma esa mirada biocéntrica, lo estoy diciendo yo. Claro. La segunda parte de la encíclica me parece que nos da fuerza a esta idea de, bueno, esta mística de que tenemos que hacer algo, ¿no? Pero tener una mística que no tiene que ver con el voluntarismo, sino del hacer reflexivo, ¿no? Esta idea de, el Papa tampoco lo dice, pero esta idea de la praxis ambiental, ¿no? Que se plantea claramente ahí. Reflexionemos, pero actuemos, y tenemos nosotros, los católicos, 2030 años de práctica, de mística, de unión y de mancomunión, y hablemos de otras religiones. Y yo quiero comentarles esto, te comentaba Javier, creo que fue el jueves, ¿no? Dentro del Congreso de Agroecología, que se hizo en el Bolsón, donde nos juntamos más de 800 personas, bueno, y me tocó coordinar junto con Gerardo, un compañero de misiones, un taller sobre espiritualidad en la agroecología. Y nos fascinó justamente esto, ¿no? Pensábamos que iban a venir 10, 15 personas, finalmente nos juntamos casi 80, no pudieron entrar, en estas búsquedas de diferentes miradas, que a veces tiene que ver con la religiosidad, a veces no, de la espiritualidad, ¿no? Y esto también tiene que ver con la agroecología. La agroecología no es solamente cambiemos el glifosato por un herbicida natural o tratemos de nutrir al suelo, no. Hay una relación ahí que tiene que ver con la espiritualidad, nuestra mirada de trascendencia, la mirada de la incorporación de los seres humanos en la naturaleza, la mirada de que no solamente somos hueso, carne y tendones, sino que hay un espíritu, ¿no? Que circula, y esto también es importante de ponerlo, ¿no? Dentro de las discusiones. Javier Sousa Casandiño, un verdadero maestro en este sentido, por eso siempre vamos a consultarlo, a molestarlo, y porque nos encontramos siempre con la disposición, así que muy amable, Javier, un gusto como siempre. A disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Bueno, y un abrazo a todos los oyentes de Radio